Escocia sin límites, capítulo 42. Hola, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya han venido pero están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es viernes 1 de mayo, sí, ya estamos en mayo, y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, os puede resultar muy interesante porque hoy vamos a hablar sobre la figura del guía turístico en Escocia. Muchos de vosotros pensaréis que el guía turístico es esa persona que te cuenta una historia o te explica el lugar que estás visitando. Pero no solo es eso, es decir, hay muchas más cosas que vamos a ver hoy. Voy a explicaros un poco más en qué consiste ser guía turístico. Pero si empezamos por el principio, pues vamos a ver lo que significa la palabra turismo. Si nos vamos a un diccionario y buscamos turismo, pues aquí aparece como actividad o hecho de viajar por placer. Es decir, en cualquier momento que alguien está viajando para obtener un placer que no es un viaje de trabajo, pues esto ya se considera turismo. Todos hemos sido turistas en algún momento. Y eso está bien, además se nota bastante en los tours. Cuando estamos haciendo un circuito, un tour, pues tú te das cuenta de que la gente se ha dejado los problemas en su país de origen. ¿Cuándo surge esto del guía turístico, no? Esto es algo que mucha gente se pregunta. ¿Cuál fue el primer guía? ¿Quién fue el primer guía? Bueno, no se sabe quién fue el primer guía, pero sí que se sabe cuándo empezó todo esto de guiar a la gente en un tour guiado, ¿no? Y esto comienza en el Imperio Romano. Los romanos, sabéis que conquistaban territorios y cuando conquistaban nuevos territorios, pues los patricios, que era la gente que tenía más dinero en Roma, pues querían viajar a conocer estos nuevos sitios que el imperio había incorporado de manera militar, ¿no? Entonces eran los propios militares los que, conociendo la zona, ya mostraban todas estas cosas a la gente que viajaba por placer. Los primeros turistas fueron romanos. Quizá antes también hubiera gente que viajaba por placer, pero la figura del guía nace en Roma. Y más que en Roma, nace en los territorios conquistados por Roma. Luego, para ver la primera guía de viaje impresa, en papel, pues más que impresa, escrita realmente en aquel momento, pues nos tenemos que ir ya al año 1160 y esto lo hace un monje que se llamaba Aymeric Picot, un francés, que escribió una parte del Códice Calixtino, el quinto libro concretamente, donde explicaba lo que tenía que hacer la gente que quería recorrer la ruta jacobea. Más que lo que tenía que hacer, pues era una especie de ruta señalada con las poblaciones donde pasaba ese camino, y también pues avisaba de los peligros que tenía esa ruta y de los puntos más interesantes. Esta se considera la primera guía turística de la historia, año 1160. Luego también los guías turísticos tenemos nuestro propio Día Internacional del Guía. Yo hasta hace poco esto no lo sabía, pero el 21 de febrero es el Día Internacional del Guía Turístico. Bien, y dicho todo esto a modo de introducción, quería ya centrarme en lo que es el capítulo de hoy, que como recordáis es Escocia con guía o Escocia sin guía. Claro, muchos de vosotros me oiréis y diréis, hombre Andrés, tú eres guía turístico, ¿qué vas a decir? Escocia sin guía. Pues en algunos casos será Escocia sin guía. A ver, yo no estoy aquí en este capítulo para defender mi profesión, sabéis perfectamente que os estoy dando consejos por si queréis venir por vuestra cuenta, pero también es verdad que quiero daros mi opinión, mi versión sobre por qué es mejor hacer un viaje con guía turístico. Y para hacer esto necesito remontarme a una historia que me ocurrió hace 17 años. En aquel momento yo tenía 23 años, llevaba 2 años viviendo ya por mi cuenta en mi propia casa y trabajaba de comercial, trabajaba en una empresa bastante importante de gente comercial. La verdad es que estaba bastante bien a nivel económico, pero había discutido con mi novia, lo dejamos en aquel momento. La novia que tenía, llevamos 1 año y pico, lo dejamos y a mí me entró una depresión. Y diréis, ¿por qué, Andrés, qué nos estás contando? Bueno, pues os explico, ¿vale? Me fui a una agencia de viajes. Y le dije a la chica que me atendió, mira, yo tengo 1.200 euros, pero no tengo claro dónde quiero ir. Mándame donde quieras. Lo que quiero es irme. Imaginaos, ¿no? La chica alucinaba, decía, donde yo quiera, donde tú quieras, me da igual. Y me voy yo solo. Entonces es que lo cuento ahora y la verdad es que fue así. Fue así, me hace gracia porque es una situación pues un poco rara, ¿no? Pero me envió a Egipto. Me envió a Egipto y me fui yo solo. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues todo esto lo cuento porque ese fue mi primer viaje guiado. Y os digo una cosa, el guía se llamaba Tariq. Si no hubiese sido por Tariq,
el recuerdo que yo tengo de Egipto no sería el que es. Y seguramente hubiese visto lo mismo, o prácticamente lo mismo. Hubiese visto las pirámides, hubiese visto el templo de Abu Simbel, hubiese visto el templo de Horus. Todo lo que vi, lo hubiese visto igual, pero distinto. Y esto al final es un viaje. ¿Un viaje qué es? Un viaje es lo que consigues mantener en el recuerdo. O sea, al final es un recuerdo lo que te va a quedar. Bien, pues si hubiese ido por mi cuenta, me hubiese perdido un montón de cosas que este chaval nos explicó. Íbamos en un grupo reducido de 16 personas y la verdad es que el trato fue muy cercano. Fue un chaval que nos contó que había estudiado en Barcelona, que hablaba, porque él era egipcio. Lo que pasa es que hablaba español y aquello fue una maravilla. Poder ver el sitio con alguien de allí que te explicase las cosas, que te... Es que no hay punto de comparación. Supongo que los que me escucháis sabéis a lo que me refiero. Del mismo modo también os digo que si un guía es bueno te mejora el viaje, pero si el guía es malo, pues te lo empeora también. Es verdad, es un riesgo. Al final ese riesgo se puede minimizar hoy en día con internet, se minimiza bastante porque tú puedes entrar a un sitio, ver las reseñas que tiene ese guía o esa empresa y al final pues hacerte una idea de que la gente está contenta o... porque es difícil equivocarse hoy en día. Antes sí, antes era más complicado acertar, pero hoy en día es muy fácil. Bien, ¿y cuáles son las funciones del guía turístico? Porque mucha gente me puede oír y puede pensar, el guía lo único que hace es llevarnos a un castillo, contarnos la historia y contarnos las anécdotas y ya está. Es más complicado que todo eso. Es verdad que esa es una parte de trabajo, la parte de trabajo de llevar a la gente a ver el patrimonio cultural del país, explicar la historia y contar las anécdotas que ocurrieron ahí. Pero también hay muchos más trabajos que hacer, porque, por ejemplo, hay que solucionar problemas en muchos casos. Somos mediadores entre la agencia de viajes y, por ejemplo, el hotel o el conductor del autobús cuando son viajes grandes. Esto es complicado porque a veces tienes que mediar en cosas que desconoces, ¿no? Porque ese cliente ha contratado algo, pero tú no sabes lo que ha contratado. Tú estás ahí como representante de la agencia. Eres el mediador. Pero no solo el mediador con la agencia, el mediador con los propios turistas, porque hay veces que pasamos 6, 7 días juntos, 8 días juntos, y la gente pues tiene sus roces, y tienes que intentar pues llevar el viaje a un cauce normal para que no haya conflictos. Por eso yo os insisto tanto en que en la medida de lo posible siempre elijáis viajes reducidos, con 8 personas, con 16 personas, pero no os vayáis a esos autobuses de 50 personas, que al final pues lógicamente hay más posibilidades de que existan conflictos. Después aparte también está el tema de velar por la seguridad de todo el mundo, porque si imaginaos que nos vamos a las Highlands y que nos acercamos a ver un paisaje y alguien se cae por el barranco, esto sería responsabilidad del guía. Y esto pues hay que estar muy atento. Además, imaginaos que alguien tiene un percance y necesita asistencia médica, pues también es responsabilidad del guía el procurarle una atención médica, o bien en un hospital, o bien llamar a una ambulancia, es decir, hacer esa gestión que quizá el turista pues incluso desconoce el idioma para hacerla, porque eso es otra, traductores. A mí me gusta esto porque es verdad, mucha gente viene y no tiene por qué hablar inglés, y después vamos a comer a un restaurante y pues claro, hay que ofrecerse por lo menos para ayudar a la gente a que pueda pedir esa comida que a lo mejor no entiende la carta, ¿no? Después también somos conductores cuando son grupos pequeños. Si tenemos que conducir nosotros, no solo es conducir bien, sino saber dónde tienes que parar, saber todas las indicaciones y saber los caminos para llegar a los sitios menos turísticos. En mi caso, por ejemplo, yo siempre hago tours, pues intento salir un poco de la ruta turística típica porque hay muchos sitios que merece la pena visitar. Después también tenemos que ser fotógrafos. Parece una tontería esto, pero qué menos, ¿no? Que echarle una foto a alguien y saber que no puedes tener el sol de frente, pues las cosas básicas, pero realmente, pues ahora ya sé controlar iPhones, ya sé controlar cámaras, ya sé... Al final esto te lo da el tiempo, ¿no? Es una broma. Pero en fin, tenemos que ser sobre todo gestores de incidencias, mediadores de conflictos y aparte pues tener los conocimientos para hacer un tour correctamente. Y ya sabiendo las funciones, ahora entramos al perfil. ¿Qué perfil tiene que tener un guía para poder hacer su trabajo bien? Pues lo primero que tiene que tener es pasión. Y la pasión, ojo, porque no se aprende. La pasión se tiene o no se tiene. Y esa pasión es la que el guía le va a transmitir a los turistas en el tiempo que dure el tour. Ya puede ser de 2 horas, o de 2 días, o de 2 semanas, da igual. Si el guía es un apasionado de su trabajo, esa pasión se transmite. Del mismo modo que si queréis hacer la prueba, si vais a una cafetería y pedís un café, la persona que os atiende, si le gusta lo que hace, el café va a estar mejor. Y en este sentido, pues te tiene que gustar tu trabajo. Yo siempre lo digo. Yo tengo mucha suerte porque soy guía turístico en Escocia, que se dice pronto. Otra característica es que tiene que ser buen narrador, saber contar historias, saber estructurar, tanto si es una leyenda como si es la historia de un lugar o como si es una anécdota, da igual, saber contarlo. Luego, por supuesto,
tiene que ser un buen planificador, sobre todo con los tiempos, porque los tiempos son importantes y el turista no está pendiente del tiempo. A veces tienes que controlar los tiempos para poder cumplir un itinerario. Es importante también tener buen humor. Quizá no es tu mejor día, pero tienes que estar animado. Y también hay que ser un poquito carismático. Tener carisma es importante. Al final son características que hacen pues, que un guía pueda cumplir con su función, que no es otra que la de crear un recuerdo en la mente del turista. Que al final ese viaje sea insuperable. Que cuando llegue otra vez a su casa, piense, no podía haber sido mejor. Ese debe ser el objetivo de un buen guía. Bueno, pues también quería deciros, por último ya, que he modificado el calendario del podcast, porque hoy no tocaba este capítulo, hoy no tocaba hablar de guías turísticos en Escocia, pero quiero dedicar este capítulo a todos esos guías, que en realidad son competencia, somos competencia todos, pero también somos muy buenos amigos en muchos casos, y tenemos un grupo de WhatsApp por el que hablamos, y bueno, la situación realmente está complicada, porque todos coincidimos en lo mismo. Al final, la situación financiera va a ser muy mala durante todo este periodo, pero lo peor, creedme, que es no poder salir a Escocia con vosotros. Esa es la peor parte de toda esta crisis del coronavirus, que sabéis que no me gusta hablar del coronavirus, pero es que es la realidad. Y también, pues es muy triste no saber cuándo esta normalidad se va a producir, ¿no? Entonces mucha gente está replanteándose su vida, está intentando cambiar cosas para poder subsistir. Esperemos que cuando todo esto termine, pues haya caído la menor cantidad de empresas posibles del sector, porque realmente, aunque ya os digo, somos competencia, pues también hay mucha amistad entre nosotros, entre algunos de nosotros. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy de Escocia sin Límites, y quiero recordaros que estoy dándole una vuelta al perfil de Instagram. Si usáis Instagram y todavía no seguís el podcast, pues ahí podéis darle a seguir para estar al día de cada capítulo que sale nuevo. Por supuesto también en Facebook, iVoox, Spotify, iTunes, en todas partes. Estamos en todas partes porque, por suerte, Escocia sin Límites no para. Y, por cierto, también en la página web, escociasinlimites.com. Si tenéis alguna pregunta, también podéis hacerla a través de la web. Muchísimas gracias por seguir ahí un capítulo más, que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.